Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender técnicas sencillas para diseñar una presentación oral exitosa. Vamos a aprender qué es una presentación oral, te voy a dar algunos consejos para estructurar una presentación oral, te voy a dar consejos sobre cómo iniciar, cómo terminar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer y cómo diseñar buenos apoyos visuales. Esto es porque el discurso oral y público, o sea, las presentaciones orales, son muy importantes desde todas las edades. Si estás en primaria, en secundaria o en la universidad, vas a tener que preparar presentaciones orales, porque es una de las competencias que cada niño o cada joven tiene que desarrollar dentro de la asignatura de español y dentro de todas las otras asignaturas. Antes de empezar, quisiera pedirte que si no eres parte de mi comunidad educativa, te suscribas en el botoncito rojo, actives la campanita y le des like a este video. Y si conoces a alguien que está estudiando desde su casa o está aprendiendo español, me encantaría que le compartas este video. Otra cosa importante es que si eres parte ya de mi comunidad educativa, recuerda que en la pestaña de comunidad tengo mi número de WhatsApp. Allí me puedes escribir para proponerme temas o pedirme colaboración con tus tareas. Y también, si ya eres parte de mis suscriptores, te pido que tengas un poquito de paciencia y no te saltes los anuncios que ya te están apareciendo. Recuerda que Español en Casa es un proyecto autosostenible que pretende democratizar el acceso al conocimiento y siempre quiero mantenerlo como un proyecto personal y totalmente gratuito. Pero para eso es muy importante que tú me ayudes viendo los videos publicitarios que ya te aparecen. Entonces vamos a comenzar con la definición de lo que es una presentación oral. Una presentación oral no es más que un discurso oral y público que realizamos frente a un auditorio. ¿Qué consejos puedo darte para preparar una presentación oral? En primer lugar, tener muy claro cuáles son tus objetivos generales y específicos. O sea, tener muy claro cuál es tu tema general, o sea, de qué vas a hablar en esta presentación y cómo, o sea, con qué ideas vas a soportar esta idea en general con ideas más específicas. La segunda cosa es que debes analizar a tu audiencia. No es lo mismo hacer una presentación oral para niños, para adolescentes, para personas que forman parte de tu trabajo, de tu comunidad de trabajo, por ejemplo. No es lo mismo que yo prepare una presentación para un maestro o para un periodista, ya que yo soy maestra y también soy periodista. No es lo mismo si yo preparo una presentación para una audiencia entrenada en un tema y por lo cual yo puedo utilizar algunas palabras técnicas. Por ejemplo, en el caso de periodismo podemos hablar de planos, podríamos hablar de zoom-in, zoom-out, de traveling, de dolly, ven, son palabras técnicas propias del gremio. Si es una presentación para maestros y es un público especializado, yo podría hablar de constructivismo social, de aprendizajes significativos, la teoría de las inteligencias múltiples. Yo podría hablar, de todos estos términos propios del gremio, unidades didácticas, planes anuales, diseño curricular. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de audiencia nos va a escuchar, porque un error que a veces cometemos es que queremos hacer una misma presentación oral de un tema igual para todo el mundo y no puede ser. Diferente es que yo haga la presentación para público especializado o para un público general. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si nosotros usamos un lenguaje técnico y es una audiencia que no sabe nada de esto, nuestra presentación oral no va a capturar la atención porque la gente no va a entender. Otra cosa importante es que diseñes presentaciones atractivas pero sin cargarlas, o sea, que la presentación sea llamativa. Te sugiero usar gráficos, fotos, pero en la presentación deben estar las ideas generales o las palabras clave. Pero yo te recomiendo no utilizar oraciones completas para no recargar la diapositiva. Dar los puntos claves al inicio es muy importante porque desde el comienzo las personas tienen claro qué van a aprender en tu presentación.
Por ejemplo, digamos que yo fuera a hablar del papel de las nuevas tecnologías en la educación. Yo dijera que voy a hablar, bueno, en primer lugar, de las plataformas digitales, de los canales de YouTube, de las facilidades que brindan los medios tecnológicos en cuanto a la educación, porque las personas no se tienen que desplazar a una escuela, pueden conectarse a esos medios en el tiempo que quieran, por tanto pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Ven? Yo puedo ir explicando en la primera presentación o diapositiva que ponga todo el contenido de mi presentación oral. Esto es muy importante porque permite que la audiencia tenga claro qué es lo que va a aprender y en qué orden lo va a aprender. Dar una conclusión al final es muy importante para que la audiencia sienta que esa presentación tuvo un final conclusivo. Y ese final no puede estar disociado en ningún momento de todo lo que desarrollamos, sino que debe ser como el cierre perfecto o circular de la presentación oral. Otra cosa importante es que practiques la presentación. Esta yo le pondría un montón de checks. ¿Por qué? Miren, todos tenemos miedo a hablar en público. Todos tenemos miedo o ansiedad al hacer una presentación oral. Pero mientras más hayamos practicado para esa presentación oral, mientras mejor dominemos nuestro tema, menor va a ser el miedo que nosotros tengamos a la hora de presentar. Y yo creo que eso le pasa a cualquiera. Cuando uno domina bien un tema, se puede expresar muy bien, con seguridad y con coherencia sobre el tema. Pero si por el contrario ustedes casi no dominan el tema, van ansiosos, nerviosos, se van a equivocar o se les puede olvidar parte de la presentación. Una cosa que te recomiendo es que no memorices la presentación tal cual, o sea, que tengas claro las ideas que vas a desarrollar, pero que te pongas a practicar en tu casa días antes de la presentación, no una noche antes, días antes, para expresarte. Un buen consejo es que le hagas esa presentación a un amigo, a tu mamá, a tu papá, y que esa persona te diga si está entendible la presentación, si quedaron cabos sueltos. Esa es una buena estrategia que, por cierto, yo ocupo bastante. Normalmente cuando yo voy a dar un seminario, una conferencia, yo le pido a alguien que me vea haciendo la presentación. Algunas personas se graban, es otra opción para luego ver la presentación y ver los gestos, si hay contacto visual, entonces también es otra buena técnica. Define el tiempo de tu presentación, eso es muy importante. No es lo mismo una presentación si tienes 5 minutos, si tienes 10 minutos o si tienes 20 minutos o media hora. Evidentemente las presentaciones se ajustan según el tiempo. Entonces si vas a una conferencia, a un seminario, tienes que preguntar con cuánto tiempo cuentas, porque si no la preparas de esa manera, pasa esto. Tienes tus diapositivas y como se te está acabando el tiempo, entonces ya las vas pasando siguiente, y eso realmente hace que la gente sienta que está mal diseñada la presentación, y es que realmente estuvo mal diseñada porque no mediste bien tu tiempo. Entonces una técnica que ven en algunos seminarios es que te ponen en grande un reloj para que tú sepas cuánto tiempo te queda. Pero para manejar el tema del tiempo, lo mejor es practicar con antelación y medirte el tiempo. Por ejemplo, yo lo hago con mi celular, pongo un cronómetro y digo, bueno, tengo 15 minutos y 15 minutos tengo. Y si me extiendo de los 15 minutos, pues voy recortando la presentación. No uses de las transiciones y los efectos. Yo sé que actualmente las personas somos muy visuales y debido a que tenemos televisión, a que consumimos redes sociales, a veces siento que la gente abusa de las presentaciones, muchos efectos, mucho movimiento, mucho color. Está bien que haya movimiento en tus presentaciones, pero no de manera excesiva, porque eso cansa a la vista. Entonces estar viendo un efecto de algo que se quiebra o de una ventana que se abre, de un reloj que va corriendo, o sea, demasiado también cansa la vista. ¿Cómo iniciar? Miren, iniciar una presentación es igual de importante que terminarla, porque tenemos que iniciar con un gancho, algo que atrape a la audiencia. Este gancho es súper importante y hay varios tipos. Pueden ser preguntas retóricas, ejemplos, puedo dar estadísticas, anécdotas. Debo involucrar a mi audiencia y puedo hacer uso de ejercicio físico. Vamos a ver cada uno.
Preguntas retóricas. Las preguntas retóricas dan muy buen resultado porque de esa manera captas rápidamente la atención. Y en esa pregunta retórica no vas a señalar a un determinado miembro de la audiencia, sino que la vas a lanzar. Digamos que mi presentación, siguiendo el ejemplo anterior, es sobre el papel de las plataformas digitales en esta nueva era y en las condiciones de salud en la cual estamos viviendo. Y yo hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes se han visto agobiados por la cantidad de tareas que reciben en sus correos electrónicos, si son estudiantes o si son padres de familia, ante la falta de una verdadera virtualización de la enseñanza? Ven, yo estoy lanzando una pregunta retórica y obviamente ya investigué que la mayoría de mi audiencia son estudiantes o padres de familia. Entonces, inmediatamente la gente ante la pregunta se interconecta con el tema. Otra buena opción es dar un ejemplo, iniciar con algo que te haya pasado. Bueno, resulta que por la situación no estoy yendo a mi trabajo, tengo teletrabajo, tengo que cumplir en casa las 8 horas de mi jornada, pero además de eso tengo que completar los quehaceres de la casa y sentarme con mi hijo para repasarlo, para que él haga las tareas. Entonces, resulta que a mis 8 horas de jornada laboral, resulta que ahora los colegios y las universidades me han sumado 4 o 5 horas donde yo tengo que estudiarme los temas que el niño tiene que aprender y luego convertirme en maestro, lo cual es realmente agobiante y tensiona mucho las relaciones dentro de la familia. Por ende, ¿qué soluciones puede dar la comunidad educativa ante esta situación? ¿Ven? Yo estoy contando un ejemplo mío, o sea, algo que me está pasando a mí, pero que yo sé que es algo que le está pasando a muchos miembros de la audiencia y yo enseguida voy a conectar con ellos. Estadísticas súper valiosas. Digamos que en el mismo tema yo comienzo de esta manera. Según la UNESCO, 1.500 millones de niños van a terminar el año en línea. Y esto va a significar una merma del aprendizaje de entre un 20 y un 50%. Ante esta nueva realidad, ¿qué respuesta están dando los colegios y las universidades? ¿Están realmente virtualizando el contenido de los maestros o simplemente están pasando un modelo que es factible en el aula de clases a las casas? ¿Ven? Entonces aquí yo estoy dando estadísticas y estas estadísticas son súper valiosas porque a veces encuentras estadísticas realmente impactantes como la que yo di. Entonces esto es una excelente técnica. La anécdota, puedes contar algo que te haya pasado, con lo cual se identifique la gente. Puedes involucrar a la audiencia de esta manera, de una forma que me gusta mucho. Levantes la mano todas aquellas personas que en este momento están agobiadas por la cantidad de tareas que le están mandando a sus hijos. Y mucha gente va a levantar la mano. Por eso es importante conocer a la audiencia, o digamos si son estudiantes. ¿Cuántas personas se sienten agobiadas por la cantidad de tareas que le están mandando sus profesores de física, de química, de matemática, de español, sin contar con un verdadero modelaje del maestro? Y mucha gente va a levantar la mano. Eso es una buena forma de conectar. El ejercicio físico, las dinámicas también son muy buenas, sobre todo si no eres el primero de la presentación y mucho más si eres el último, que es lo peor que puede pasar porque la audiencia está cansada. Entonces digamos que estás frente a un auditorio y antes de empezar tu presentación digas, bueno, vamos a levantarnos todos y vamos a hacer una dinámica física para que todos nos activemos y entonces puedes ponerle un juego, bailar una canción, brincar, saltar y cuando la gente se activa físicamente, eso hace que inmediatamente haga conexión con tu presentación. Entonces las dinámicas son una acción buenísima, buenísima. Recuerdo un profesor que me contó de una dinámica donde iba a iniciar la presentación y el presentador dijo, vamos a hacer una dinámica grupal. Vamos a ponernos en pareja, se van a poner las dos parejas de frente y vamos a comenzar a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tocarle el hombro a la otra persona y la otra persona a nosotros. Entonces, estaba de esta manera, ¿no? Así. Después de eso, vamos a tocarle la oreja a la otra persona y lo hacíamos.
y luego de eso vamos a darle un abrazo a la otra persona, y las dos personas se abrazaban. Y precisamente esa es la función que juegan los fascículos de Pacini en la comunicación humana, porque mientras más cerca estamos del otro, la comunicación se siente más cercana. ¿Cómo se sintieron cuando te tocaron el hombro? O sea, se sintieron que había una especie de cercanía. ¿Cómo se sintieron cuando se tocaron la oreja? Bueno, pues se sintieron seguramente un poco más cercanía. ¿Y cómo se sintieron cuando se abrazaron? ¿Verdad que fue agradable? ¿Sintieron que estaban creando una conexión? Pues precisamente esa conexión realmente existe y es el tema del cual vamos a hablar hoy. Entonces, me pareció una dinámica excelente que quería compartir con ustedes. Y cómo cerrar, muy importante resumir la presentación. O sea, finalmente, ¿por qué yo di esta presentación? Sigamos con el mismo tema de qué papel tienen las plataformas digitales en el tema de la virtualización del contenido y los canales de YouTube en esta nueva realidad. Bueno, yo podría finalizar diciendo, debido a que los niños no se pueden desplazar a las aulas de clase, es el momento perfecto para que los maestros creen canales de YouTube y hagan uso de todas las herramientas tecnológicas a su alcance para tener un contacto lo más cercano posible con los niños, para retroalimentarlos, para ayudarlos si tienen duda. La pandemia que estamos viviendo no va a terminar ahora, sino que se va a extender. Así que los canales de YouTube y las plataformas digitales pueden ayudar a optimizar la educación y a lograr una verdadera virtualización en la cual los maestros tengan la capacidad de grabar sus clases y ponerlas a disposición del niño y del padre de familia. Entonces ven cómo yo logro resumir con una propuesta. Otra manera que a mí me gusta mucho terminar una presentación es con una frase célebre. Digamos que sobre este mismo tema yo puedo citar a un estudioso de la didáctica, por ejemplo, María Montessori. María Montessori decía que el mejor maestro es aquel donde los niños aprenden como si él no estuviera. Entonces, vean cómo de una manera interesante yo puedo citar a una persona estudiosa del tema y esa frase puede ser mi final. A mí me gusta mucho esa técnica. Un desafío, podemos lanzar un desafío. ¿Qué respuestas vamos a dar los maestros ante esta nueva realidad? ¿Cómo vamos a grabar nuestras clases? ¿Cómo vamos a fomentar la interacción y la retroalimentación con nuestros niños? ¿Cómo va a ser el nuevo maestro del siglo XXI? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Ven? Puedo lanzar un desafío o dar una intención personal, podemos decirlo así. ¿Qué respuestas vamos a dar los maestros? Al menos yo ya inicié creando mi canal de YouTube. Yo ya me encuentro actualmente grabando mis clases y subiéndolas a YouTube y las comparto a mis alumnos porque yo sé que mi modelaje es importante. Yo ya inicié el proceso de cambio y tú, ¿cuándo lo harás? Entonces es excelente terminar con un desafío porque en la mente de la audiencia queda la respuesta. O sea, cada uno de los miembros de esa audiencia van a comenzar a preguntarse, ¿ve de verdad qué estoy haciendo yo para cambiar? Y lo hago con mi intención personal. Y finalmente, otra cosa importante es el uso de los gestos, la postura, el contacto visual y el ambiente físico. Vamos a hablar de cada uno. A la hora de hacer una presentación oral no podemos estar rígidos, ni con nuestras notas, si estamos usando algo en nuestras manos, no juguemos con eso que tenemos en las manos. Obviamente es porque estamos nerviosos, pero es importante que nos miremos naturales, que movamos las manos. Nadie habla, cuando nosotros estamos hablando, nadie está rígido así, sino que estamos moviendo las manos, expresándonos, riéndonos. Entonces, en una presentación oral, los gestos juegan un papel muy importante, porque mientras más suelto y natural nos veamos, más rica va a ser la presentación. La postura, mucho cuidado. Puede ser que porque estemos nerviosos estamos así, o puede ser que si hay un podio estemos así, aguantados al podio. Cuidado, o sea, la postura debe ser normal y relajada. La otra cosa importante a la hora de una presentación visual es el contacto visual con las personas que participan en la presentación o en la audiencia. Es muy importante que ustedes no estén mirando al techo ni mirando al suelo,
ni mirando a los lados. Esto lo hacemos porque estamos inseguros, nos sentimos nerviosos, pero recuerda, si te preparaste adecuadamente para el tema, no tienes por qué estar nervioso. Es importante que hagas contacto visual no solo con una persona de tu audiencia, sino que pases la mirada sobre todos los miembros de la audiencia. Es decir, puedes mirar a una persona, pero no quedes con la vista fija de esa persona porque incluso ya se puede sentir incómoda, sino que yo te recomiendo que pases la mirada, ¿ven? De esta forma sobre todas las personas que están en la audiencia. El ambiente físico es muy importante. Debes saber dónde harás la presentación y con cuánto espacio cuentas, porque no es lo mismo que la presentación la tengas que hacer en un cuadrado a que tengas mucho espacio para caminar. Incluso algunos presentadores caminan entre la audiencia. Podría ser que a ti te guste ese estilo, pero tienes que ver si habrá espacio para hacerlo. Otra cosa muy importante, yo te recomiendo que domines tus apoyos visuales con un puntero, o sea, que no le des la presentación a otra persona, porque entonces ocurre esto, terminas la idea y como la otra persona no lo sabe, empieza el presentador siguiente. No, espera, todavía la anterior, ¿ven? Se mira feo, poco elegante, refleja poco dominio del tema. Debes tener tu propio presentador, eso ayuda mucho. Y bueno, finalmente, como te decía, o sea, saber en qué ambiente físico estás, con cuánto espacio cuentas. No es lo mismo que yo tenga un espacio grande donde yo me pueda mover mientras explico mis ideas. Puede ser que yo quiera caminar entre las hileras de la audiencia. O sea, tengo que ver bien dónde yo voy a estar ubicado y también dónde va a estar mi apoyo visual, porque recuerda que este apoyo visual a mí me va a permitir llevar en orden la presentación. Sí te voy a dar algunos consejos en el tema del apoyo visual. Las presentaciones en PowerPoint son valiosas, pero para colocar en ellas palabras clave, o sea, palabras con las que te vayas guiando. Como yo hice aquí en ejemplos de Ancho, yo puse solo el término, o sea, una palabra clave. Bueno, yo te recomiendo que hagas lo mismo, que no pongas oraciones completas porque tú no vas a ir a leer a tu presentación. Una cosa que se ve bastante es que el presentador comienza a leer cómo preparar una presentación oral, cómo iniciar, gancho, preguntas retóricas, ejemplos. Ven, o sea, llega el presentador que debería estar mirando a la audiencia porque va a presentarle a él y lo que llegues a leer. No, a nadie le interesa que tú llegues a leer a una presentación oral. La gente quiere oírte, quiere verte seguro, que domines el tema, que camines, que te muevas. Entonces, todo eso es súper importante. Y en el tema de los apoyos visuales, yo te recomiendo que seas cuidadoso con la cantidad de efectos y de transiciones. Hay gente que le gusta mucho, un poco para capturar la atención, que haya mucho movimiento en las presentaciones. A mí en lo personal no me gusta mucho eso, porque yo siento que entonces distrae y las personas, por estar viendo la presentación, los efectos, las florecitas que salen, se distrae. Y lo que tú quieres es que la gente te atienda a ti. No es tu apoyo visual el protagonista, eres tú, con tus ideas y tus planteamientos. Entonces, el apoyo visual debe ser atractivo, pero no exagerado. Puedes incluir fotos en el apoyo visual, puedes incluir gráficos, que eso a la gente le gusta. En algunos casos puedes incluir sonidos, pero sin que opaque tu voz. Es importante que tengas en cuenta que el apoyo visual es simplemente un apoyo que te va a servir para guiarte. Y finalmente, una última recomendación. Si vas a dar un dossier con información, por favor, nunca lo des al inicio. Porque si lo das al inicio, todo el mundo va a comenzar a revisar el dossier y vas a perder la atención de la audiencia. El dossier, o sea, la información impresa que tú le quieras entregar a las personas, siempre debes darla al final, una vez que tu presentación ya concluyó. Bueno, y básicamente esas son mis recomendaciones para hacer una presentación oral de calidad. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y dale click a este tutorial y compártelo con otras personas que están preparando una presentación oral y que quieren algunos consejos. Bye bye.